En Isaías capítulo 54, versos 1 al 4, dice: tú, mujer que nunca has dado a luz, mujer estéril, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Y tú tienes que recordar de lo que hemos estado hablando acerca de Dios. En su obra multigeneracional tiene propósitos no solamente para esta generación, sino para las generaciones que vienen después de nosotros, porque ahí es donde está la verdadera riqueza de una nación. Y por supuesto, si una nación es rica, es porque sus familias son ricas. Si una ciudad es próspera, es porque sus familias son prósperas. ¿Y cómo es que Dios hace que se incremente la riqueza de una familia o de una sociedad o de una nación? A través de una obra multigeneracional. Y ahí es donde nosotros como latinos, Dios nos está dando revelación, nos está dando entendimiento, está abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Una de las razones por las que el ahorro entre las familias latinas es muy pobre, muy escaso, no solamente es por los problemas financieros que pueda tener una familia en la que está viviendo, como se dice popularmente, al día. Y por supuesto, si vives al día y estás apenas ganando lo suficiente para pagar tus cuentas, es un poco difícil o a veces casi imposible ahorrar. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando sí tenemos un poco más de recursos, no ahorramos de todos modos. Y la razón no es que no tengamos costumbres, sino la cuestión es que hemos estado batallando tanto con las circunstancias presentes que no hemos levantado nuestros ojos para ver lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Por eso vuelvo a repetir: olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, proseguimos a la meta. Y por eso este pasaje es tan importante. Más hijos que la casada tendrá la desamparada. En aquel tiempo, ustedes recuerdan que no tener hijos era una afrenta terrible. No tener hijos era la peor vergüenza que le podría ocurrir a una mujer. Y no solamente por no poder dar a luz y no poder cumplir con ese propósito con el cual Dios le creó, con esa capacidad de procrear, sino también porque los hijos en aquel tiempo eran la fuente de sostén de los viejos. Por eso cuando dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, esto se los he enseñado varias veces ya, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué Dios dio esa promesa a ese mandamiento? Porque si no te va bien y no tienes larga vida, va a ser muy difícil que sustentes a tus viejitos cuando ellos ya no puedan trabajar. Si tú te mueres antes que ellos, y si te va muy mal en los negocios y tienes que estarle pidiendo prestado a tus viejitos en vez de sustentarlos a ellos, estás alterando el orden, se está invirtiendo el orden. Los padres atesoran para los hijos, pero llega un momento en el que los padres van a ser sustentados y bendecidos por la riqueza que transfirieron y la siguiente generación. Por eso es que la Biblia dice: regocíjate tú que nunca estuviste de parto. Porque una mujer que nunca estuvo de parto en aquel tiempo, que era estéril, que no tenía hijos, estaba condenada a quedarse sola y pobre y desamparada. Porque en aquel tiempo no había seguro social, en aquel tiempo no había ningún tipo de fondos de ahorro para el retiro. Entonces, la forma en la que una mujer podría tener una vida tranquila cuando fuera anciana era que tuviera muchos hijos. Por eso dice la palabra de Dios que aquel hombre bienaventurado y bendecido iba a hablar con sus enemigos en las puertas de la ciudad rodeado de sus hijos. Porque esa era la riqueza de un hombre o de una mujer, su descendencia. Sí, ¿verdad? No es descendencia. Desde hace rato quiero decirte que cuando yo tenía 17 años así traía la greña. Y me encanta. ¿Me das chance? Ay, qué rico se siente. Bueno, enfócate, Marco.
Entonces es importante mirar hacia adelante a la generación que viene después de nosotros, porque ellos son los herederos. Di conmigo, herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de la revelación que nosotros recibimos. Les estoy dando así una muy breve síntesis de algunos puntos importantes que hemos estado hablando las últimas semanas. ¿Se acuerdan que dijimos que las cosas secretas a quién le pertenecen? Al Señor. ¿Y las reveladas a quién le pertenecen? A nosotros. ¿Y a quiénes más? Y a nuestros hijos. Parece que no estuvieron. Sí estuvieron acá, ¿no? Bueno, las cosas secretas le pertenecen al Señor, más las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Digan conmigo Deuteronomio 29:29. Ahí es donde está ese versículo. Las cosas secretas pertenecen al Señor, más las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Así es que cuando yo recibo una revelación de parte del Señor, y la revelación básicamente es, déjenme ponérselos de esta manera, es la forma sencilla en la que tú resuelves un problema común, y a veces que no es tan común. Pero cuando tú tienes la capacidad de resolver un problema común y a veces no tan común, y mientras menos común sea el problema, más dinero vas a ganar. No sé si me están siguiendo. Pero si tú tienes un problema en la plomería de tu casa, tú vas a hablarle a una persona que sabe cómo resolver ese problema en la plomería de tu casa, y le vas a pagar de acuerdo al grado de dificultad del problema. Quizás muchos de nosotros podríamos tratar de resolver un problema de plomería, pero tenemos el suficiente sentido común, la mayoría de nosotros, para decir: ¿sabes qué? Hay cosas que ya mejor yo no me meto, porque ni la herramienta tengo para tratar de resolverlo. Si no, voy a hacer aquí una inundación y me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces el asunto es, mientras más difícil es el problema, más alta es la remuneración. Por ejemplo, si no tienes un problema en la plomería de tu casa, pero tienes un problema en la plomería de aquí adentro, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Pues vas a necesitar pagarle un poquito más a la persona que te puede arreglar la plomería de aquí adentro, porque a lo mejor en vez de usar una llave, ¿cómo se llama esa? Stilson. Una llave de tuercas, va a tener que usar un bisturí, o va a tener que usar una camarita para hacer un examen por la laparoscopía, etcétera. Imagínate lo que tienes que pagarle a una persona que tiene el know-how, que tiene el conocimiento. Eso es en el ámbito de los negocios y en el ámbito de las cosas que hacemos cotidianamente con la capacidad que Dios nos dio. Eso es revelación. Y por supuesto podemos dedicar toda nuestra vida a cultivar cierto tipo de habilidades y pasárselas a nuestros hijos. Hace poquito estábamos platicando la pastora y yo con el tío del pastor Gabriel Gallego en Argentina, y ellos vienen de una familia de italianos, y nos estaba platicando que él fue a visitar la zona de Italia de la que venían sus antepasados, y descubrió, él se apellida Saraco, que por cierto es uno de los oradores del entrenamiento intensivo de adoración que tendremos en esta semana, y fue al pueblito donde nacieron sus antepasados, y un pueblito muy muy pequeño, si no me equivoco, no me acuerdo si te acuerdas tú de cuántos habitantes, como unos 500 habitantes, un pueblito muy muy pequeño, o 1500. Y la primera calle que encontraron se llamaba como se apellida él, Saraco. Y él dijo: seguramente aquí estoy en el lugar correcto. Y empezó a indagar en los registros de ese pueblito, y encontró o rastreó sus antepasados hasta 500 años atrás. Por allá por los 1500 y tantos todavía encontró antecedentes de su familia. Y lo interesante es que sus antepasados se dedicaron a dos tipos de oficio: eran maestros y eran cocineros, o gente involucrada en la cuestión culinaria. Y hoy en día este hombre es uno de los teólogos más respetados en Argentina, y tiene una capacidad extraordinaria en la docencia. Y fíjate, 500 años de herencia, y a pesar de que no se dedica a ninguna cuestión gastronómica, su esposa, sus hijos y toda la gente que estaban ahí en la mesa, ellos decían: no sabes cómo cocina este hombre de delicioso.
Y yo me puse a pensar, a lo mejor este hombre no tiene un restaurante o no se dedica a la gastronomía, pero tiene una herencia que ha recibido. Y muchos de nosotros no nos gusta ese tema porque decimos, no, sabes que yo ni siquiera me quiero asomar a mi historial, ¿no? Porque no quiero descubrir a qué se dedicaban mis antepasados. Y probablemente algunos de nosotros descubriríamos cosas no muy agradables de nuestros antepasados. Pero por eso estamos entendiendo que cuando venimos a un encuentro con Cristo Jesús y cuando recibimos de Él la simiente de Dios, ya no renacimos de una simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por el Espíritu de Dios. Y ahora tenemos en nosotros la genética de Dios. Y la genética de Dios es perfecta para dar a la generación que viene una chance que no tuvo aquel que vivió sin la presencia del Espíritu Santo dentro de él. El Espíritu Santo está dentro de mí. El Espíritu Santo está dentro de ti. Y es por eso que tenemos la oportunidad de edificar una riqueza tremenda. Eso es la revelación. Eso es la capacidad de hacer riquezas en el futuro. Chale, se ve que no quieren hacer riquezas. ¿Tú quieres hacer riquezas? Sí. ¿Tú quieres hacer riquezas? Yo estoy seguro que sí, porque eres súper chambeador. ¿Por qué queremos hacer riquezas? Algunos dicen, no, yo no, hermano, yo soy humilde. Yo sí soy cristiano. Pues si eres cristiano, con más razón deberías de tener ganas de prosperar. ¿Sabes por qué? Porque solamente a través de la prosperidad genuina que viene de Dios, no la prosperidad de dinero mal habido o la prosperidad entre comillas que viene a través de negocios ilícitos, sino la prosperidad que viene a lo largo de padres, hijos, nietos, bisnietos, que entienden que hay una extraordinaria riqueza que Dios da a una generación para que se la transmita a la que sigue. Y se los vuelvo a repetir: tú tienes riqueza dentro de ti y tú tienes la capacidad de tomar esa riqueza y transferirla a la siguiente generación. ¿Cómo lo vas a hacer? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Cómo es que uno transfiere las riquezas espirituales? ¿Cuál es el medio principal a través del que uno transfiere las riquezas espirituales? Porque si se trata de transferir riquezas materiales, todos sabemos cómo se hace: por medio de una transferencia bancaria, ¿no es cierto? O por medio de un cheque, por medio de un instrumento bancario, o si tienes lingotes de oro en tu casa, pues nomás no nos digas dónde vives, se los transfieres a otra persona. Pero ¿cómo se transfieren las riquezas del Espíritu? ¿Alguien me quiere decir cómo se transfieren las riquezas espirituales? Hay dos formas fundamentales. Número uno, a través de la imposición de manos. Y número dos, a través de la declaración de nuestras bocas, a través de la palabra que sale de nuestras bocas. Así es como se transfiere la riqueza. Y mis hermanos, perdóname, estoy rociando aquí. Una cosa que nos hace falta como latinos es entender que ninguna afirmación negativa ha producido vida, que es realmente la fe que llama a las cosas que no son como si fueran, la que hace que se despierte en el interior de una persona lo que estaba dormido y lo que todavía, por supuesto, si está dormido, todavía no se manifiesta. Y en vez de estar diciendo, pero qué desobediente que eres tú, pero qué bueno para nada eres tú, qué flojo eres tú, igualito a tu papá.
Y en vez de estar afirmando cosas negativas que van a hacer que la persona se suma más en su problema actual, alguien tiene que levantarse con una palabra de fe en su boca y decir: yo veo delante de ti el propósito de Dios cumplirse, y vas a ser una persona que vas a ser próspero y bendecido. El rocío del cielo va a caer sobre tus campos. Vas a ser una persona que vas a tener abundancia de bendición. Y no estamos diciendo cosas solamente para animar en la mente o en las emociones. Hebreos capítulo 1 versos 2 y 3 dice que el Señor nos ha hablado en este tiempo por medio de su Hijo. Dice Hebreos capítulo 1 versos 2 y 3: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Di conmigo: sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que sustenta todas las cosas? ¿Qué es lo que sustenta todas las cosas? ¿Qué es lo que sustenta las cosas en tu vida? Tus palabras. ¿Qué es lo que hace que las cosas funcionen en tu vida? Lo que tú hablas. Yo siempre les he dicho, yo estoy casado con esta mujer preciosa, una mujer que honestamente les digo con toda sinceridad, es un regalo de Dios para mí. Dios me dio más de lo que yo merecía. Bien decía mi tía cuando nació Daniela: hijo, se mejoró la raza cuando vio a Danielita tan hermosa y tan linda. Yo estoy agradecido con el Señor, y no solamente por lo que pudiera ser humanamente un enriquecimiento de dos bases genéticas y de dos familias y de dos antecedentes, sino estoy agradecido porque Dios la enriqueció a ella con el Espíritu Santo de una forma tan poderosa, que lo que son nuestros hijos hoy son no solo la combinación de los 23 cromosomas que yo puse y los 23 cromosomas que ella puso, sino son la combinación de la revelación que Dios me había dado a mí, porque yo busqué al Señor y dije: Dios, háblame y dame una palabra para mis hijos, dame una palabra para los que vienen después de mí. Los que están saliendo de mis entrañas tienen que ser mejores que yo, tienen que ser más prósperos que yo. Por eso es que yo les dije el otro día que uno de los momentos, turning point, un momento en el que empezaron las cosas a mejorar en mi relación con mi hijo, fue cuando yo me humillé delante del Señor y reconocí: hijo, tú eres más inteligente que yo. Y él nunca se imaginó que yo iba a reconocer que él era más inteligente que yo. Pero deja de estar peleando con tus hijos y deja de estarle diciendo: cállate la boca porque yo sé más que tú. Bueno, a lo mejor sí tienes más información, pero ellos son mucho más rápidos y ágiles que nosotros, sobre todo esta generación que están acostumbrados a reaccionar en fracciones de segundo. ¿Cómo no? Si antes nos mandaban una carta y teníamos 2 semanas para pensar que íbamos a responder, y ahora nos mandan un email y en 30 minutos nos envían un segundo email. ¿Qué pasó? No me has contestado. Pues espérate tantito, apenas estoy tratando de procesar lo que me dijiste en el primer email. La generación hoy es mucho más rápida. Por eso es que son gente que tienen la capacidad de cambiar para siempre el futuro del apellido que tú llevas. Y el apellido que tú llevas es un apellido que tiene un historial, pero ese historial, cuando la gloria de Dios y la presencia del Espíritu Santo vino sobre ti, fue redimido. Tu historia fue redimida por la sangre de Jesús, y ahora puedes avanzar y levantarte y decir: yo me regocijo, yo que nunca estuve de parto. Y en lo natural, por supuesto, nunca lo estaré, pero en lo espiritual yo veo que el Señor va a multiplicar mi descendencia. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos biológicos, pero tenemos muchos hijos espirituales. Pero de nuestros 2 hijos biológicos, yo estoy esperando cuando menos unos 6, 8 nietos.
y como unos 20 o 30 bisnietos. Y te puedes imaginar la riqueza. Por eso no te rajes. No te rajes. Hay una riqueza tremenda en tus entrañas. Y por eso decía el Señor al profeta: ¿qué estás viendo? No, pues yo solamente veo puro hueso seco. Y el Señor le tiene que incitar en su fe, tiene que hurgar en lo profundo de su corazón y tiene que desafiar su fe y decirle: ¿y tú crees que esos huesos secos pueden volver a vivir? ¿Tú crees que de esa médula ósea, de donde salió la vida? Porque la vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. Eso dice la palabra de Dios. La vida de la carne está en la sangre. ¿Y de dónde sale la sangre? Biológicamente o médicamente, ¿de dónde sale la sangre? De la médula ósea. Lo único que había en ese valle eran huesos, donde estaba en el interior de esos huesos el tuétano o la médula. Y no me digas que no sabes lo que es el tuétano, porque te has comido unos taquitos pero sabrosos. Pero allí del tuétano, de la médula, por eso es tan nutritivo el tuétano, la médula. De ahí sale la vida. Por eso, cuando tú te enfermas, empieza a haber una producción tremenda de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de plaquetas y de varios agentes de vida que atacan a la enfermedad. ¿De dónde sale eso? De tus huesos. Y Dios le dijo al profeta: ¿qué estás viendo? Puro hueso seco. ¿Será que estos huesos secos pueden volver a vivir? Señor, tú lo sabes. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor al profeta? Le dijo: profetiza sobre esos huesos secos y habla la palabra sobre esos huesos secos. No fue el Señor el que mandó del cielo una palabra que se oyó como un estruendo y entonces se empezaron a levantar esos huesos. Fue el profeta el que lo habló. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu negocio? ¿Será que estás perdiendo la esperanza y estás con tu cabeza sumida y diciendo: yo creo que ya se acabó? ¿O estás dispuesto a levantarte y resplandecer una vez más y decir: Señor, si tú hiciste que ese valle de huesos secos volviera a vivir, yo puedo ver en mi futuro una esperanza bienaventurada, porque tú dijiste: regocíjate, oh estéril, da voces de júbilo. ¡Ah! Si me ayudan los muchachos, por favor, de la banda. Qué tremendo. El Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mateo 14, 28, 29. Pedro le respondió a Jesús cuando estaban en medio de la tormenta y la barca se estaba hundiendo o estaba en peligro de hundirse. El Señor le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Siempre hemos criticado a Pedro por incrédulo, porque se empezó a hundir y el Señor lo tuvo que rescatar. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dado cuando menos un paso sobre el agua? Dice ahí que él empezó a caminar sobre el agua. A lo mejor 2, 3 pasos, 4, 5, no sé cuántos daría. Y después se empezó a hundir. Se empezó a hundir porque dice la Biblia que empezó a mirar el viento y empezó a mirar la crisis. Nadie de los que estamos aquí, por más fuerte en la fe que tú seas, puedes aguantar la tormenta si te pones a considerar las circunstancias que hay a tu alrededor. Si empiezas a darle más tiempo a mirar las circunstancias a tu alrededor que a declarar la palabra que Dios habló a tu corazón, si estás considerando más tiempo la drogadicción de tu hijo,
la rebelión de tu hija, el alcoholismo de tu papá, la crisis de tu negocio, y estás dejando que esos pensamientos gobiernen tu mente, vas a empezar a hundirte. No importa si eras el más espiritual de tu grupo de amigos. Por eso la palabra que el Señor me dio en este día es: levántate. Levántate y resplandece. Levántate porque ha venido tu luz. Porque el Señor te dice: regocíjate, da voces de júbilo. Levanta tu voz, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Más vendrán a ser, más va a ser la sustancia que Dios está restaurando en el futuro de una persona que, aunque no había tenido ningún sustento anterior, ahora por la gracia de Dios está siendo la fuente de una generación próspera y bendecida. Y yo declaro que esta iglesia está llena de personas que, aunque tuvieron un inicio pobre, van a tener un fin próspero y bendecido. Tus hijos van a ser prósperos y bendecidos, pero es muy importante que tú lo declares. No dejes de hablarlo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Juanita, el Señor te dice que Él te va a dar una extraordinaria revelación, pero no solamente va a venir a tu corazón en tus tiempos con Dios, sino van a venir tremendas revelaciones con tus tiempos con tus hijas. Dios les va a hablar a ellas de una forma extraordinaria y te van a decir: mamá, tenemos que hacer esto y esto, y tú vas a entender: este es Dios hablándome a través de la boca de mis hijas. Y va a ser una cosa extraordinaria. Vienen tiempos de cambio, vienen tiempos de muchos cambios, de muchos cambios. ¿Cuántos saben que estamos en un año pivotal en nuestra nación? Yo no estoy dependiendo de quién va a ganar en noviembre. Yo dependo de las palabras que habla mi boca. Si Dios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto, yo como del fruto de lo que habla mi boca. Yo como del fruto de lo que habla mi boca. Yo como del fruto de lo que habla mi boca. Por eso les he dicho varias veces, como esta persona que se acercó conmigo: pastor, por favor, ore por mi hijo porque es un irresponsable, un bueno para nada. Y yo dije: bueno, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que rompa esa maldición en el nombre de Jesús. Y empezamos a orar y declaramos vida, declaramos que era una persona rápida, presta, pronta, hábil, llena del Espíritu Santo. Y terminando de orar, la señora se seca las lágrimas y dice: gracias por orar por mi hijo, pastor, es que ya sabe que es un borracho, un bueno para nada, un irresponsable. Yo le dije: espérese tantito para que me quite el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que ella realmente cree no es lo que dices en una oración de 5 minutos. Lo que tú crees realmente es lo que le dices a tu esposa, lo que le dices a tu esposo, lo que hablas con tus hijos o con tus hermanos. Eso es lo que realmente crees. ¿Qué es lo que está llenando tu corazón? En este momento hay una unción del Espíritu Santo en este lugar para llenarte con una expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado delante de ti. El Señor te dice: yo voy a hacer que de los huesos secos la médula vuelva a humedecerse y vuelva a estar fresca. Y de allí, y si la médula está fresca, no hay nada que no pueda regenerarse, no hay tejido que no pueda sanarse, no hay órgano que no pueda restaurarse, no hay visión que no pueda tener un buen fin. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y si esta iglesia ha estado en el umbral de una nueva etapa, es porque los que estamos creyendo lo creemos en contra de cualquier pronóstico, y declaramos que en esta nación hay un remanente de Dios que se levanta. Vamos, si tú eres parte de ese remanente, levántate, 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 ponte de pie en este momento y dile: Señor, yo creo que las cosas que estás haciendo en mí no solo son para mí, son para mis hijos, para los hijos de mis hijos. Las cosas que estás haciendo en mí, Señor, tu bendición, tu gracia, son para la generación que está siendo enriquecida.
por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Santiago capítulo 5, con esto termino. Verso 17. Oh, cómo me gusta este pasaje. Santiago 5, 17. ¿Dónde está Santiago? ¿Está con los niños? Bueno, la gloria del Señor resplandece sobre ti, y no solo sobre tu cabeza, sobre tu corazón también. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuántos hombres sujetos a pasiones hay aquí en este lugar? Y a lo que me refiero es que como seres humanos tenemos todavía pasiones que combaten en nuestros miembros. Y me encanta que el libro de Santiago es tan brutalmente honesto al decir: no creas que Elías era un angelito. No creas que Elías era un hombre perfecto. No, había muchas cosas todavía que estaban contendiendo dentro de él. Había todavía frustraciones tremendas. Sin embargo, dice aquí, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí el ingrediente importante es fervientemente. Porque si tú oras: Señor, te pido que tú ayudes a mis hijos y bendícelos en el nombre de Jesús, amén, y haces una oración de 30 segundos, no esperes ver resultados tremendos. Pero si tú oras fervientemente, ¿y cuántos saben orar fervientemente aquí? Y si no sabes orar fervientemente, el Señor te va a enseñar a orar fervientemente, y los cielos cerrados se van a abrir, y los cielos abiertos se van a cerrar cuando es necesario que se cierren. Porque la oración del justo puede mucho. Y aquel que ora fervientemente ve el poder de Dios manifestado. Yo voy a seguir creyendo, aun cuando sea enfrentado por enemigos tremendos. Yo voy a seguir avanzando, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La gracia de Dios me sustenta, el favor de Dios me ayuda, la gloria de Dios es mi retaguardia. Yo sigo adelante, corriendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si le vas a aplaudir, apláudele más fuerte.